respiratorias, ¿ya? Metabólicas, esas son las complicaciones que puede haber. Enfermería tiene que estar preparada, tener conocimiento, ¿no es cierto?, para ver, actuar ante estas posibles complicaciones. Es que todo paciente postquirúrgico va a complicaciones, sino que nosotros como personal de enfermería tenemos que puedan presentarse este tipo de complicaciones en el transoperatorio. ¿Cuál será ante estas situaciones? En el transoperatorio, en cuanto a las causas, deben ser un shock hipovolémico. ¿A qué hablamos? Un shock hipovolémico se llama, ¿no es cierto?, pérdida excesiva o mucha sangre el paciente, la persona. Entonces dicen, ¿no es cierto?, de sangrado. Entonces no podemos hablar nosotros de sangrado cuando decimos, tenemos que mencionar que es un shock hipovolémico. Asimismo, en las complicaciones en el respiratorio pueden ser un shock anafiláctico. Ese shock anafiláctico se refiere a un tipo de reacción a los anestésicos que hace, ¿no es cierto?, nuestro organismo, de nuestro organismo ante un medicación para la anestesia que se ha dado en el transoperatorio, ¿ya? Sobrecargas, es decir, el aumento de líquidos y la falla de eliminación. Cuando decimos, vamos a hablar ahorita de lo que es el ingreso, todo lo que ingresa a nuestro organismo a ser eliminado. Si yo tomo, ¿no es cierto?, de agua, no puedo ir una sola vez a la presentación de diuresis, sino que tengo que, no en la misma cantidad, que se tiene que ser eliminado, ¿no? Porque si no, ya puede haber una falla a nivel renal porque ya estoy reteniendo el líquido de la manera correcta, ¿no? Dentro de las complicaciones, dentro de los cardiovasculares, que es la hipotensión. Sabemos que la hipotensión es la presión baja, a diferencia de la hipertensión, que es la elevada de la sangre sobre las arterias. Hipertensión, y hablamos de la hipotensión. En este caso, en una complicación del transoperatorio, podemos hablar de la hipotensión, ¿ya? Cuando la presión baja, es demasiado baja. Tenemos, por ejemplo, de las complicaciones respiratorias. El paciente en un transoperatorio puede presentar un respiratorio, o sea, una parada del paciente no va a presentar respiración. Una vez que el paciente no está asistido con una vez que se haya realizado usted durante la cirugía, si se va a hacer una anestesia general, el paciente tiene que, primero se va a para que a través de ese tubo suministrar oxígeno durante el tiempo que el paciente, ¿no es cierto?, con un sueño profundo o sedado para durante el desarrollo de la cirugía. Mismo puede haber un edema de la laringe o el espasmo, ¿no? Dentro de las complicaciones metabólicas o inmunitarias podemos hablar de ¿ya? Vamos a ver qué serán metabólicas, ¿ya? Entonces ustedes van a investigar metabólicas. Así, en estas complicaciones, la ¿no es cierto?, que pueda presentar es una hemólisis, ¿ya? Que también hablamos de una hemólisis de los glóbulos rojos, cuando los glóbulos rojos se van destruyendo, ¿ya? Anoten, van a investigar qué es una hemólisis. Las complicaciones metabólicas, la hipertermia, ¿ya? Es también una de las complicaciones que se puede en este transoperatorio. La hipertermia maligna es una reacción de fármacos utilizados en el momento de o el suministro de la anestesia, ¿no? Esta reacción incluye
una temperatura corporal peligrosamente alta puede ocasionar esa hipertermia, que los músculos se pongan rígidos o también espasmos de los músculos, ¿no? O sea, lo que comúnmente llamamos convulsiones. Por eso es que la persona no puede experimentar una temperatura corporal mayor a 38 grados. Porque, ¿no es cierto? Es una hipertermia maligna y a la vez tener tipo de reacciones como tener los músculos rígidos o espasmos, llegar a la convulsión. Asimismo, pueden haber complicaciones a nivel de las urinarias, ¿ya? Presentando distensión abdominal y es decir, que no exista la eliminación correcta de la orina. Vamos a hablar también del postoperatorio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del postoperatorio? Este de recuperación que comentó al realizar la intervención quirúrgica y se tiempo necesario para que se repare la herida y estas retornen nuevamente a sus funciones corporales, ¿ya? Hablamos del postoperatorio, a eso nos referimos, que es un postoperatorio. Este postoperatorio se clasifica en postoperatorio inmediato, postoperatorio mediato. Vamos a hablar aquí del postoperatorio inmediato. Se inicia al finalizar el acto quirúrgico. Habíamos el pre, es cuando se prepara, ¿no es cierto? Pre, cuando se prepara al paciente para que ingrese, se canaliza la vía, peso y talla, control de signos vitales, dado al paciente al intraoperatorio. El paciente en la camilla de lo que es la sala, ¿no es cierto? El quirófano, el paciente es trasladado a la mesa quirúrgica y ahí las acciones que se vayan a hacer ahí, estamos hablando del, y posteriormente estamos hablando del, estamos después del en el intraoperatorio. ¿Bueno? Postoperatorio, ¿sí? En el intraoperatorio hemos hablado de también está denominado ¿cuál? El escucha entrecortado. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, Lisa, no se escucha bien. ¿No? Yo estoy con señal completa. Estoy con señal completa, chicas. Lisa, se les cortado, no se le entiende. Debe ser tu internet, porque yo sí le estoy bien. Sí, yo también estoy con mi señal lejísima, chicas. No, pero bueno. Les decíamos del transoperatorio, chicos. Estamos hablando del transoperatorio. ¿Ya? El postquirúrgico inmediato, ¿ya? Habíamos indicado cuando ya hemos pasado la etapa del pre, en el intra también hemos visto lo que es transoperatorio. Posteriormente, estamos hablando del postoperatorio. Se escucha entrecortado. Todos me escuchan entrecortado porque No, o sea, No, bien. revisen por favor su conexión porque yo estoy con señal completa, chicas. ¿Ya? Ya. El postoperatorio, hemos dicho, ¿no es cierto?, que el operatorio se clasifica y el postoperatorio inmediato. El postoperatorio inmediato y inicia al finalizar quirúrgico y se requiere cuidado intensivo, minucioso, debe dársele al paciente en una sala de recuperación, ya no en el intra
no en el transoperatorio, o sea, ya no en la mesa quirúrgica. Habíamos hablado que el acto concluye con las, ¿no es cierto? El transoperatorio, se ha cerrado la herida, se ha cubierto al paciente y lo vamos a traspasar al post, este puede ser inmediato y el medio. En el inmediato, ¿no es cierto? Es el paciente recibe un cuidado, es trasladado de la mesa quirúrgica a un ambiente ya que se llama sala de recuperación. Entonces, el paciente recupera la sensibilidad y se mantiene estable con su. El paciente tiene que despertar de la anestesia. El médico, el anestesiólogo, da una a lo que el médico le dice, ¿no es cierto?, que seguramente vaya a transcurrir en el desarrollo de la cirugía. El paciente es extremadamente vulnerable en este post inmediato, es vulnerable a las complicaciones fisiológicas debido a los efectos del riesgo sobre la función respiratoria y circulatoria. ¿Ya? Eso es lo que les decía. Después de este postoperatorio inmediato, cuando hablamos del postoperatorio inmediato, estamos hablando que el paciente debe ser trasladado a sala de recuperación, ¿ya? Sala o unidad, no sé cómo le puedan llamar de acuerdo a la institución, postanestésicos, ¿ya? Que debe estar, ¿ya? Ahí está hablando el grupo C, quienes no pueden ingresar o qué es. Se les habla a las jóvenes que la ustedes, porque el resto del grupo me está escuchando. Entonces, Sí, en vez de estar en el grupo, tomen atención aquí. sí, ¿Ya? Lice, Eso, por favor. era la señal, Lice. Sí, pero no tiene que hacerla ya. O sea, aquí estamos, señor. No hay necesidad de que estemos en el WhatsApp. Si usted está en la clase, la consulta hágala aquí, no en el grupo. Muy bien. Continuamos. La sala de recuperación o la unidad anestésico, que también puede ser denominado, debe estar dentro del área quirúrgica, o sea, dentro del el quirófano, ¿ya? A continuación, el mismo ambiente, no es fuera, o sea, no sale de la puerta de afuera como en sala, ¿no es cierto? No, sino que es en los ambientes del quirófano, ¿ya? Debe contar con una iluminación indirecta, de ruido, evitar de que haya aislamiento tiene que estar de ruidos, debe estar bien ventilada, pintada de colores suaves y placenteros, mantener bien limpia, ¿no? Y con todo el equipamiento solamente necesario, ¿no es cierto?, una acción de emergencia con el paciente y que no corresponda o lo que sea innecesario. Asimismo, tener una calefacción porque el ambiente tiene que estar adaptado para recibir al paciente que está saliendo de un quirófano, solamente tiene una bata. En esta etapa, por ejemplo, a lo que es el invierno, paciente, tenemos que evitar en todo momento que el paciente tenga una hipotensión, tanto en el quirófano como en la sala de recuperación. La cama debe proporcionar acceso fácil, ¿ya? Este ambiente de recuperación tiene que tener una cama, porque no en la camilla el paciente no puede estar en la camilla, sino que tiene que tener, ser trasladado de la mesa quirúrgica a esta sala de recuperación, del quirófano, la sala de recuperación, en la camilla va a ser puesta en una cama que es netamente de esta unidad. Muchas veces va a depender de tiene que estar al lado dentro del quirófano. De acuerdo a la organización, pues se puede llamar, como les decía, recuperación o unidad de recuperación. Depende. También puede ser que la enfermera circulante normalmente es la que ha estado en esta sala de recuperación o en otras
puede ser que esta sala tenga una enfermera, ¿ya? Pero eso va a depender de la organización, pero no varía, o sea, el ambiente tiene que estar adaptado al grado necesario al paciente. Tiene que tener una cama, lo que decía, este acceso fácil para poder trasladar de la camilla a la paciente de esta sala de recuperación, tiene que ser seguro, que se pueda movilizar de manera fácil, tiene que tener esa misma cama, tener del sol, sacar las soluciones, tienen que tener barandales para evitar inconscientemente o conscientemente haga un movimiento y pueda caerse. Entonces eso tiene que estar, ¿no es cierto? Tiene que tener, esta cama tiene que ser segura. Tener freno, porque al decir que tiene que ser fácil, con facilidad, a la vez cuando ya el paciente tiene que solo activar el freno cuando se va a movilizar esa cama, pero caso contrario, tiene que estar con freno. Asimismo, esta sala de recuperación tiene que tener un equipamiento. El equipamiento tiene que tener un oxígeno, ya sea por vía central, que está empotrado directamente desde la pared, viene distribuido desde una central de oxígeno en la institución, o también puede ser solamente un tubo de oxígeno, ¿no? Que por la vía central o manual en este caso. Entonces, asimismo, trato de aspiración asistida por el caso que hay una emergencia, que quizás el oxígeno no está cargado en la central o en el tubo de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber un ambú donde se al paciente para evitar, en ningún momento el paciente tiene que faltarle, ¿no? Porque puede ocasionar una hipoxia. También tiene que haber un equipo endotraqueal, o sea, todo tiene que estar dentro de esta sala de recuperación, ¿no? Para evitar que si ocurre alguna situación de emergencia, que el paciente ya de la cama de la mesa quirúrgica, si hay una situación de emergencia, no podemos estar correteando, sino que tiene que estar todo establecido en esa unidad, ¿no ves? Entonces, para la acción del médico, que en este caso es el anestesiólogo, el responsable y de la enfermera que está a cargo del paciente. Por ejemplo, el equipo de la sala ya también tiene que tener una medicación ¿no? Para reanimar al paciente, y todo eso está establecido en un carro rojo. La investigación es qué es un carro rojo y qué tiene que un carro rojo. ¿Ya? Un carro rojo es denominado así, ustedes lo van a investigar también, pero un carro rojo es ¿qué les digo? Un carro, como se dice, ¿no? Porque tiene rueditas, en la cual es un contenedor donde tienen medicación ya de emergencia, todo para reanimar al paciente en el caso que pueda ser, ya sea cardiorrespiratorio, ¿no? También tienen que ver, hay tubos endotraqueales, está el desfibrilador, si hubiera alguna situación de emergencia, poder reanimar al paciente a través de ¿no es cierto? También ahí hay todo lo que corresponde a la medicación, porque no puedo tener la medicación allá, correr, ¿no es cierto? Sino que directamente traigo y el médico ya le estoy proporcionando los insumos para que él pueda hacer la reanimación oportuna al paciente. De esta sala, aparte de tener un carro rojo, tener un oxímetro, ¿ya? El oxímetro, ustedes saben, el pulso y lo que el oxígeno, el pulso y el oxígeno, por eso hay algunos que se llaman pulsómetro, ¿no es cierto? Que nos va a medir, le vamos aquí en el dedito, nos mide el pulso y el oxígeno que recibe la persona en ese momento. Asimismo, en esta sala de recuperación, de drenaje, o sea, todo lo que sea referente para dar
al paciente, ¿no es cierto?, en el momento, ahí no puedo estar saliendo de la sala de recuperación, ir al quirófano, o llamar para que me prestan una solución, o necesito porque en la tardanza dicen, no, está el peligro. Entonces, esa sala bien equipada, ¿no? Del paciente a la sala de recuperación es responsabilidad del anestesiólogo. Transferir, una vez que el cirujano ha concluido la cirugía, ¿no es cierto?, el anestesiólogo tiene que ir dando al paciente, ¿no?, y decidir al transferir al paciente postoperado del quirófano a la sala de recuperación. Mire, aquí que es el intra, el transoperatorio, y luego de una vez haber concluido de la herida, lo vamos a trasladar a esta sala de recuperación, que la admisión es la responsabilidad de la anestesista. Y lo que les decía, mire, aquí estamos viendo, ¿no?, que hay oxígeno, soportes para solución y los barandales, ¿no?, para evitar que el paciente sufra una caída. Aquí, ya durante el traslado del paciente, se debe transportar en anestesiólogo y de la enfermera de quirófano, prestando atención especial a la comodidad y a la seguridad, ¿no?, evitando sobre todo que tiene que ser de manera inmediata, porque está dentro del mismo ambiente. Es solamente, a veces va a depender de una a la siguiente, ¿no?, dependiendo de la infraestructura, pero el quirófano no nos va a conllevar mucho tiempo. Infraestructura, por ejemplo, hay hospitales que tienen, ¿no es cierto?, dentro del mismo, ¿por qué están ingresando recién? Hay 2 quirófanos, ya, dentro de, a la vez, ya, por ejemplo, en el Santa Bárbara tienen hasta 4, y bueno, de los 4 a veces 3 están funcionando, realizando cirugía. Entonces cada uno de los ¿qué les digo?, de los participantes. ¿Dónde está Mariela? Aquí está en la clase. Mariela. Entonces, ¿y por qué está escribiendo, señorita? ¿Por qué, si usted está en la clase, por qué no las consultas al grupo aquí en la clase? ¿Ah? O sea, no me dejo, o qué está pasando. O sea, usted está y a la vez está chateando en el grupo. No, no es cierto. O sea, no es lo ya hemos quedado de que tienen que revisar internet, porque no puede ser que de los 52 alumnos ahorita en clase, solo 2 alumnas que están en el grupo indicando, ¿no es cierto?, tengan dificultad. Si fuera mi internet, señoritas, fuera que los 50 no me podrían escuchar, ¿ya? O a la clase o atienden al grupo. O sea, ¿cuál es el de poder hacer un comentario al grupo cuando está usted, cuando estamos todos en la clase? Está atendiendo aquí, pero está atendiendo el WhatsApp. ¿Ya? Por favor, atiendan. Se aplazan en su examen, ahí sacan, pero es que no, ahí no dicen, ¿no es cierto? No, yo en vez de estaba whatsappeando o estaba en el Facebook, ¿ya? Cualquier consulta, decirme, interrumpirme, licenciada, tengo esta consulta en el momento adecuado y aquí en la clase, no porque ahorita no estamos todos concentrados en el WhatsApp, estamos en una clase. Valga la aclaración nuevamente. O sea, ¿cuál es el objetivo de decir es su internet o internet, revisen su internet para que sus compañeros, en vez de que clase tengan que atender el WhatsApp? No lo entiendo. Cuando estamos en una clase y aquí en este es lo que tenemos que tomar o aclarar cualquier consulta o cualquier duda.
por favor, para ambas compañeras. Mientras estamos en la clase, nadie hace ninguna en el WhatsApp, porque estamos en la clase. A mí, las personas que están haciendo la consulta en el WhatsApp es porque no están en claramente. Así me distraen al grupo. Va a decir, o su compañero, a ver, ¿qué están preguntando el grupo? ¿No es cierto? ¿O qué prefiere? ¿O va les tenga que contestar en ese momento? Lamentablemente lo tengo pues mi WhatsApp activado para la clase, ¿no? Y los compañeros, entonces por favor, a ver, centremos en lo que nos corresponde. No quiero llantos ni pues, ¿no es cierto? Decirme, pero yo estaba en la clase, pero yo... cuando ustedes no están haciendo ningún tipo de consulta. Durante la clase me hace consulta al WhatsApp. ¿Ya? Estamos en si están en la clase, para mí esas dos haciendo la consulta es porque no están en la clase, porque no la están haciendo aquí. Bueno. Durante el traslado del paciente se debe estar en compañía, nuevamente decíamos, del anestesiólogo y de la enfermera de quirófano, prestando sesión especial a la comodidad del paciente. Asimismo, se debe mantener la vía respiratoria permeable, manteniéndolo en cúbito dorsal, perdón, del cúbito lateral, con la cabeza hacia un lado para evitar que ese bronco aspire. Van a buscar qué es una broncoaspiración. Sabemos las secreciones que el paciente pueda presentar. Si está en una posición, el paciente no va a poder reaccionar a poder eliminar, ¿no es cierto? Las secreciones van a obstruir las vías respiratorias. Eso es lo que hablamos de una broncoaspiración. Y de enfermería, ya les he dicho, busquen qué es broncoaspiración, investiguen el paciente, cuál es la acción de enfermería. La enfermería es despejar las vías respiratorias, aspiración, ¿no es cierto? Hay que respiratoria a través de, hay que aspirar, ¿no es cierto?, esas secreciones para evitar que el paciente no reciba la oxigenación y haber que el paciente pueda morir. Asimismo, en el del quirófano a la sala de recuperación, la posición del paciente que no obstaculice lo que son las vías, si tiene algún dren, si es que tiene alguna sonda, entonces tiene que ir, ¿ya? Hay que tener especial consideración con la incisión quirúrgica, o sea, hay que cuidar siempre la herida quirúrgica. En el paso de la camilla, que es la mesa quirúrgica, donde se ha desarrollado la cirugía, a la cuidado de la sala de recuperación, retirar, ¿no es cierto?, la bata, si es que tuviera, el paciente ingresa sin bata, nada, tiene que cambiar, ¿no es cierto?, una bata limpia. Debe cubrir con sábanas, ¿ya? Y asimismo, con algo tibio o las colchas, ¿no? Al evitar que el paciente ingrese hipotermia. Por eso es que decíamos que esta sala tiene que tener una extracción, ¿no es cierto? O a través, muchas veces, de acuerdo al clima, la temperatura adecuada para que el paciente que solamente va para y no le podemos poner 5 colchas, ¿no es cierto? También dolor a nivel de la herida, entonces lo podamos tener que no ingrese el de a un frío, ¿no? Entonces tenemos que preparar. Y que tienen que estar arriba para evitar posibles caídas. Que la enfermera también, dentro de esta etapa, ya del postmédico, en una sala de recuperación, hace una valoración. ¿Qué valoración? Cuando el paciente ingresa a la sala, la enfermera se informa. Lo habíamos indicado, ¿no es cierto?, que ha estado la circulante, ha estado pendiente, va a saber qué es lo que se ha procedido en el, ¿ya? Y ya no va a ser necesario que tenga que... Hablábamos que se puede hacer la enfermera los cuidados inmediatos, es otra enfermera que no ha, no ha ingresa, ¿no es cierto?, a la sala de recuperación, pero que sí puede hacer los cuidados inmediatos, que es la enfermera que no ha ingresa a la sala de recuperación,
En ese caso, que la enfermera que está en la solamente sea la que va a brindar los cuidados en ese no circulante, ella debe informar los medicamentos ha recibido durante el operatorio, ¿no? Si el paciente tiene alguna enfermedad crónica o tiene alergia o tiene alguna medicación que tiene que en esta sala de recuperación, pero si la enfermera va a brindar los cuidados en esta sala de recuperación, en la circulación, de todas maneras tiene también que tener conocimiento de esto del paciente. También la enfermera, ¿no? De los factores transoperatorios, es decir, cuál ha sido el diagnóstico. Estamos hablando de la enfermera que recién lo está conociendo o recibiendo al paciente, la recuperación, ¿ya? Vamos a hablar de esto. El no ha estado en la cirugía y solamente está en la sala de recuperación. Vuelvo a recalcar, depender de acuerdo a la organización que tenga la institución de salud, en este caso del hospital, ¿no? El diagnóstico médico, evaluación realizada, edad del paciente y permeabilidad de las vías respiratorias y sobre todo cuáles anestésicos empleados y otros que están, si hay alguna indicación que se tenga que cumplir la medicación en el paciente en la sala de recuperación. Valorar lo que son los volúmenes de líquidos se ha hecho transfusión de, porque puede ser que durante la cirugía transfusiones de paquetes globulares, se hubieran hecho transfusiones, ¿no es cierto? Ahí durante la cirugía. Entonces, todo tener conocimiento la enfermera en la sala de recuperación. Hay que ver si tiene antecedentes patológicos, como decir, es diabético, el paciente, no sé, tiene un portador ay, perdón, se me ha ido lo que es el portador de un con antecedentes ¿qué les digo? De un portador de marcapaso, perdón, ¿no es cierto? Entonces, para todos esos antecedentes, para conocimiento de qué acción va a cumplir el momento que el paciente requiera ante qué, por ejemplo, es un paciente que está, si es un paciente hipertenso, la enfermera va a tener mayor control de qué, de la presión arterial, ¿no es cierto? Si es un paciente portador de un, la enfermera tendrá que tener mayor cuidado para ver cómo está el ritmo cardíaco. Entonces, ante eso, todo ese conocimiento de la enfermera, si es que fuera una enfermera que no lo ha conocido o no es la enfermedad circulante que ya ella recibió al momento de recibir al paciente. ¿Hasta aquí hay alguna consulta, alguna duda? Señoritas. Dice sobre el traslado. A ver, explica, por favor. Traslado de la mesa quirúrgica. Sí. El traslado del paciente del quirófano a esta operación tiene que ser, ¿no es cierto? Se saca traslada del paciente de la mesa quirúrgica a una casa. El traslado lo realiza, tiene que estar de manera rápido, ¿no es cierto? Con bata, ahí sí se le pone una bata, porque en la mesa quirúrgica el paciente no tiene nada. Entonces, se le pone la bata, se lo traslada a esta del post inmediato, ya a la sala de recuperación. La recuperación, la enfermera, si es la circulante, la que está con el paciente, entonces tiene conocimiento, que tiene antecedentes patológicos, si se les ha hecho una transfusión de sangre o de paquetes globulares, o de que se ha hecho durante pero si la enfermera que está en esta sala de recuperación es la enfermera que estuvo en quirófano, entonces la circulante es la que le va a dar todos esos datos a la paciente.
el médico anestesiólogo tiene que estar en la cirugía, tiene que estar en la recuperación con el paciente. Solo la enfermera. Esta enfermera hace valoración del paciente de signos vitales, de arma, y asimismo va a hacer la valoración física de la función respiratoria, por ejemplo. Vamos a iniciar con va a valorar cómo está su frecuencia respiratoria de la respiración, si la respiración de ese paciente son parámetros normales, cómo es la respiración profunda, si es en este caso el paciente va a salir con tubo, el paciente ya es extubado, se llama. Hace una anestesia general, el paciente se lo ha, ¿no? Se ha puesto un tubo para donde va a recibir antes de salir del quirófano a la sala de recuperación, el paciente extubado, es decir, se saca el oxígeno y el paciente tiene que empezar a despertar y a respirar voluntaria, o sea, propia, ¿ya? En la valoración también de enfermería, estamos hablando de toda la valoración de enfermería, todas las acciones, la enfermera también de valoración, ¿ya? La enfermera también tiene que ver la simetría y el movimiento de la pared torácica o de la es adecuado, ¿no? O sea, si tiene una respiración, ¿no? Pero entonces si yo lo veo al paciente normal, no es normal. Entonces ahí yo tengo que informar, ¿no es cierto?, al anestesiólogo para que el paciente pueda hacer la evaluación médica para ver qué está pasando, ¿ya? Asimismo, la enfermera a través de la función puede, a través del estetoscopio, hacer la valoración de ruidos respiratorios, esta cosa del paciente está dentro normal, ¿no? Asimismo, la valoración física cardiovascular, vamos a poder hacer una valoración, ¿no?, de la frecuencia cardíaca, de los signos vitales, de la perfusión circulatoria de capilar, los pulsos, ¿no? O sea, si es que hay correcta en el paciente, de las mucosas, ya la observación de cómo están las mucosas, si están muy pálidas, ¿no es cierto? O hay una cianosis distal que se llama cuando las uñas, entonces yo eso tengo que comunicar al médico anestesiólogo. Y bueno, si hay una magia externa, es la que podemos observar mayormente externa, pero mayormente la podemos ver si hubiera, ¿no es cierto?, de sangre por alguna de las cavidades, ¿ya?, del paciente. Podemos observar si hay una nasal o a través del oído. Entonces eso parece que dice que la enfermera tiene que hacer una valoración del paciente durante ese post inmediato, mientras es en ese post se va a dar la atención, el cuidado en esta sala de el post operatorio inmediato, señoritas, se da, ¿no es cierto?, en esta sala donde la enfermera es la responsable de hacer el control durante la estancia, que puede oscilar entre 30 a 1 hora, que el paciente esté ya estable para poder salir postoperatorio inmediato, es decir, a su sala que corresponda. ¿Sí? Y tengo una pregunta. ¿Ya? Dígame. ¿En qué etapa se emplea el hélice para ver si el paciente reacciona? Sí, ahí, muy bien, muy buena pregunta. Sí, ahí se mide con el test. También se mide el Glasgow, ¿no es cierto?, el nivel de conciencia del paciente, porque no nos olvidemos, está despertando mayormente en lo que responde la anestesia general. Cuidado no hay cuando hay una anestesia raquídea, también tiene, ¿no es cierto?, su valoración. Gracias, Lisa. Ya, no, ¿por qué? Seguimos con la valoración física realizada por enfermería, que tiene que hacer una valoración del equilibrio crítico.
¿ya? Observar signos de deshidratación de la piel, puede observar, ¿no es cierto? Si ese paciente tiene signos de deshidratación, que es muy poco probable, pero que el paciente se hubiera deshidratado en una hora o dos, ser que la cirugía hubiera durado bastante tiempo. Pero también tenemos que hacer esa valoración, ¿no? Si el paciente está las mucosas, ¿no es cierto?, hidratadas. Control y egresos, porque ahí vamos a hidratar, no vamos a hidratar por hidratar a través de vía parenteral. Entonces, que hay observo que hay signos de deshidratación, no soy yo la que va a colocar una solución, sino que yo soy la que va al médico para poder él determinar que se va a aplicar al paciente para ir haciendo revertir de deshidratación, es decir, ya hidratarlo al paciente. Controlar los ingresos y los egresos. ¿A qué nos referimos? Porque hablamos con control de ingreso y de egreso. Es lo que les decía. El paciente recibe 2000 ml de solución, o sea, 1000 por cada ml o litro. En la diuresis tenemos que, ¿cierto? Porque no puede ser que esté hidratado el paciente y veamos una sonda, ¿no es cierto? Y el paciente no ha eliminado ni 100 ml, ¿no? Entonces, esa es la ingreso y egresos, que se hace en todo momento responsables de poder, por eso es que cuando bien en la práctica decimos, señor, ha presentado, nosotros sabemos que de posición o de diuresis positiva, catarsis negativa, es decir, catarsis positiva, diuresis positiva. Entonces, eso es el control, porque si el paciente está recibiendo líquido, de repente, porque está en un pozo quirúrgico y está recibiendo a través de paciente tiene que eliminar diuresis, tiene que haber una ya sea en la sonda o ya sea a través del baño, ¿no es cierto? El paciente tiene que eliminar. Entonces, y si está recibiendo una dieta, él puede digerir y no eliminar. Esto hasta en el diario, ¿no es cierto? Si yo he tomado 2 litros de agua, bueno, sí, al baño, eso es normal, ¿no? O sea, y yo tengo que controlar. Si yo estoy comiendo y diga, hoy no fui bueno, mañana, wow. Nosotros tenemos pacientes, ¿no? Que llegan y dicen, no voy a hacer una semana al baño, ¿cómo? 7 días, ¿no? Entonces ya no tienen que llamar la atención el segundo día, ya el tercer día, pero no a los 7 días, ¿no? El control de ingresos y de egresos en cuanto a en este caso de los hidroelectrolíticos, hablamos de ingreso y egreso de las soluciones de líquido que se está al organismo, ¿ya? Hay que hacer temperatura para evitar que haya una hipotermia o una hipertermia, ¿no? Que pueda, todos estos signos, nosotros vamos a controlar a este postoperatorio inmediato. ¿Por qué? Porque si no los observáramos y no se corrige, perdón, instantáneamente o de manera oportuna, el paciente está en peligro, ¿ya? Asimismo, se hace una valoración neurológica para ver el nivel de conciencia según las escalas de valoración. Y, bueno, hay que ver la respuesta motora de el paciente post. Asimismo, hay que hacer una valoración, continuamos con la valoración física a través de la integridad del estado de la herida. Hay que ver, ¿no es cierto?, que la herida, observar si hay erupciones, si a nivel de la herida hay petequias, ¿ya? O quemaduras, que es probable, ¿ya? Pero hay que observar, ¿no? Si hay los apósitos como de sangrado que tiene ese apósito. En el postoperatorio inmediato es lo que se realiza la observación, esa valoración. Asimismo, hay que hacer, si es que requiere, si es que, por ejemplo, tiene una sonda vesical, hay que observar, ¿no es vesical, hay que observar el flujo continuo de la sonda vesical, o sea,
eliminación, ¿no? Que vaya aumentando durante el paciente en esta sala de recuperación. Observar y, bueno, si es posible, el olor, ¿no? En la valoración del paciente que está en una sala de recuperación, valoración gastrointestinal, ¿no? Observar la distensión, puede ser que el paciente después que ya ha sido operado, ¿no es cierto?, se haya una distensión, que se dematice la... Yo tengo que ver, ¿no es cierto?, si está timpanizado el abdomen, y yo tengo que informar aquí al médico, al paciente. Toda esta valoración se tiene que hacer de manera antes de que salga. No podemos trasladarlo al paciente al post inmediato, o sea, no lo podemos sacar a piso estable, ¿no? Entonces es responsabilidad del fisiólogo que el paciente, principalmente en este caso, que está acompañando, ¿no? Y bueno, si hay situaciones que responde al cirujano, entonces nuevamente se lo hará al cirujano para que valore al paciente antes de sacarlo a su sala. Hay que ver si es que el paciente presenta nada. Asimismo, hay que hacer una valoración del todo el dolor. Hay una escala de dolor que se realiza desde que ha ingresado, tiene que ir en descenso. No puede ser, o sea, no puedo sacarlo, no puedes entrar a esta sala de recuperación con un dolor y ir aumentando a 12, a 15, por ejemplo. Tiene que ir en disminución para que pueda, obviamente no cero dolor el paciente, o sea, es imposible. Inclusive cuando ya en sala, el paciente aún todavía sigue dolores, ¿no? Entonces hay que vamos a medir eso, el dolor, ¿no? O sea, si sí me duele, me puede experimentar, sí, pero si el no me refiere, pues yo tengo que ver una valoración a través del acelerado. Obviamente el paciente está fatigado, está sintiendo dolor en ese caso, ¿no? 6 respiraciones rápida y profunda a través de una sudoración, una tensión muscular, ¿no es cierto? Una postura rígida, inquieta, un llanto o gemidos. Ahí podemos, el paciente está experimentando un dolor agudo. Ahí mi función como enfermería, yo he valorado y he visto ese dolor, el paciente está con bastante dolor. Entonces el médico me dirá, bueno, 30 o 60 miligramos de tramadol, depende de la medicación. Entonces el médico me indica y yo voy a poder coadyuvar a disminuir, ¿no es cierto?, en la sala de recuperación al paciente, los cuidados previa valoración. O sea, mira, imagínense, yo he hecho la valoración, puedo observar que el paciente está con abundante dolor para hacer, informar y decir, bueno, ya, se le va a administrar tal. Asimismo, en los cuidados de la enfermería, en esta etapa, el control de los signos vitales debe ser de manera continua, ¿no? Entonces, continua para ver si asimismo, en los cuidados hay que tener que el paciente, ¿no?, colocar al paciente en una posición adecuada para mantener las respiratorias permeables, para que el paciente pueda ver así hay que administrar oxígeno, una mascarilla de acuerdo a lo que se requiera, porque no se olviden que estamos monitorizando, estamos con un oxígeno en el dedito al paciente, monitorizando cuánto de oxígeno tiene en su organismo, ¿no? Lo que les decíamos hace rato, mencionaba, el paciente está experimentando bastante dolor, se informa médico y el médico indica administrarle una dolor vaya cediendo, o sea, vaya disminuyendo. Hay que controlar las aspiraciones digestivas, y en la boca hay secreción, saliva, porque el paciente todavía ¿no es cierto?, está despertando, no va a tener la capacidad, una expulsión de estas secreciones quizás espontáneas, ¿no? O a veces le dice, licenciada, o por favor páseme un quiero escupir. Entonces el paciente está eliminando eso que en el momento llegar a obstruir las vías respiratorias. El paciente no está siendo capaz, no tiene esa capacidad. Yo voy a través de un
de un aspirador más secreción, ya siempre evitando de que el paciente, se pueda obstruir las vías respiratorias. Asimismo, dentro de los controles de enfermería están controlados y los vómitos. En todo momento hay que verlo si el paciente está nauseoso o le dice licenciada, quiero vomitar, entonces controlar eso para evitar de que, nuevamente, si en la posición, por eso es que se dice que tiene que colocarse en posición lateral, de cúbito lateral, para evitar que en algún momento que yo me he dado la vuelta o estoy con el paciente haya presentado un vómito, que se pueda broncoaspirar. Colocar al paciente, lo que les decía, el de cúbito lateral, contar con ahí en el ambiente, ya, observar la cantidad, en el caso que nos pueda presentar un... Efectuar aspiración de secreciones, lo que ya mencionaba, base de hidroelectrolítico, lo que les decía, si el paciente está presentando una diuresis, de acuerdo a los líquidos que se están administrando, ¿no? Toda enfermería tiene una planilla en la cual va registrando cómo yo estoy observando, cómo están los signos vitales, esta etapa o este periodo que está el paciente en un postoperatorio, en una sala de recuperación. Lo que ya les decía, la diuresis y la posible retención urinaria que pueda existir. En las unidades de enfermería también está el control de la hemorragia, el nivel de la herida, si existiera, ¿no? O los drenes, informar de manera oportuna, inmediata al médico. Registrar todos los cuidados en la historia, todos los cuidados que se brindan en ese de cuidados postquirúrgicos de recuperación, todo se debe relatar, todo se debe escribir. ¿Por qué? Porque esa es una... la enfermera estuvo pendiente así del paciente postoperado, ¿ya? Una vez que el paciente ya ha sido, está con signos vitales, el médico, no tengo que esperar yo que no puede irse, pero yo, ¿por qué? Pues yo tengo que hacer ya hemos mencionado, la enfermera hace una valoración, no es el paciente para ver si ya está apto para de esta sala de recuperación. Por eso es que la enfermera está viendo de que todo los vitales vayan de manera ya normal, ¿no? Estableciéndose de manera normal. Si el paciente está listo para el alta. Según ¿qué considera la enfermera para que ella diga, bueno, el postoperatorio inmediato puede ser trasladado al piso, ¿no es cierto? A la unidad. La enfermera se va a guiar si es que los signos vitales están, ¿cierto? Si ya el paciente está respirando espontánea y no está necesitando oxígeno, ¿no? Hay una conservación de la temperatura, no está en una hipertermia, ¿ya? Y si es y el dolor de lo que ha iniciado hubiera disminuido. Asimismo, bueno, vemos la adecuada y el equilibrio electrolítico, lo que mencionábamos, el adecuado, ¿no? Entonces, una vez que ya la enfermera ha hecho que también el drenaje está impermeable, porque hemos cuidado en ese sentido, ¿no? El paciente ha retornado a su nivel de conciencia, estaba somnoliento y el paciente yo le puedo estar hablando, ¿no? ¿Cómo está? Bien. ¿Le duele? Sí. ¿Cuándo? Yo estoy ahí. ¿Sabe qué día es? Sí, lunes. ¿Sabe la hora? No, porque no estoy ya muy bien, no está viendo un reloj, ¿no es cierto? Ya, hijos tiene, no sé, tengo que ir indagando, ¿no? O tiene, en ese sentido yo puedo ir indagando, cosa que el paciente ignorar que el paciente está conscientemente, ¿ya? El alta del paciente debe ser prescrito por el anestesiólogo, ¿ya? Posteriormente que el médico dice, sí, pero también enfermería ha hecho una valoración, porque doctor, los signos vitales están así, el paciente está respirando, entonces la enfermera, pero quien valoración también es el médico anestesiólogo y dice, ya, licenciado,
está apto para que pueda salir a su sala. Lo vamos a trasladar al post operatorio, o sea, ya el paciente ha sido dado de alta y el paciente va a egresar de esta sala de recuperación a piso, a sala, como puedan denominarlo. Pero, ¿qué cuidados se van a tener ya allá, no es cierto, en el postoperatorio inmediato? Que el paciente normalmente se llama a la sala de recuperación, llama piso o a la sala de... El paciente postoperado de tal cirugía ya va a egresar a sala. La enfermera dice, bueno, está bien, no sé, a la pieza 1, a la pieza 1C, una D, no sé, depende, ¿no es cierto? Y dice, bueno, entonces la enfermera, un paciente ingresado a quirófano, ¿ya? Una vez concluida, va a volver a su sala. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hacemos? La enfermera ya ha preparado la cama, ya ha ambientado también el lugar, ¿no es cierto? La sala, que no esté fría, que hace mucha calor, que no esté muy caliente. Entonces, ya hemos preparado. Se ha preparado la cama. Ustedes ya han llevado lo que es fundamental el año pasado, ¿verdad? Chicos. Sí, Lice. A ver, y les hacer la cama quirúrgica, el tendido de la cama quirúrgica. ¿Listo? Sí, Lice. Sí, Lice. A eso se refiere la preparación de la cama quirúrgica. Una vez que el paciente ha sido trasladado a la cama quirúrgica, se lo cubre, se lo deja ahí, se hace el control, la enfermera realiza el control, nuevamente de signos vitales. Independientemente de la sala de recuperación, la enfermera le haya pasado con signos vitales, no, pero yo que estoy recibiendo, tengo que hacerla nuevamente de ese paciente, del estado. ¿Cómo está? Bueno, esta es su sala, entonces yo ya estoy valorando, ¿no es cierto?, al hacer, solo trasladando, entonces yo ya puedo estar hablando con el paciente y nuevamente su nivel de conciencia, agarro todo lo que son insumos del control de signos vitales, controlo nuevamente, no me voy a lo que están pasando. Entonces yo, si soy la enfermera que está recibiendo, tengo que hacer nuevamente la valoración ya en lo que corresponde y estamos hablando del postoperatorio medio. Veo de que esa vía, la venoclisis, esté permeable, ¿sí? Que estén pasando la solución, que vuelvo a hacer la valoración. Y le duele, sí, ¿cuánto? Muchas veces decimos, no, entonces decimos, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Bueno, ya, a la hora, o a la hora, y le digo, ¿cómo le duele? Le sigue, sí, del 1 al 10, 4, entonces ya estoy en ascenso, ¿no? O sea, disminuyendo el dolor. Así volvemos a, si es que el paciente está con sonda del hidroelectrolito, también aquí en el postoperatorio, ya durante los días que esté el paciente, con curaciones que se hace a diario, ¿no es cierto? Las curaciones las hace el médico, la enfermera va observando si es que hay aceptable, ¿no es cierto? O está yendo de manera a la cicatrización de esa herida, ¿ya? Asimismo, la enfermera en este postoperatorio inmediato ayuda a hacer ejercicios respiratorios. Muchas veces la enfermera, el médico dice, bueno, que venga fisioterapia, ¿no? En este caso, la contar de que se realicen, se cumplan estos ejercicios. Asimismo, la enfermera en este postoperatorio solamente en inmediato estimula a las 24 o 48 horas que hay una para evitar que, porque esta situación nos puede llevar a que pueda haber unas complicaciones. Por ejemplo, dentro del postoperatorio inmediato se puede, el paciente puede experimentar complicaciones como la distensión abdominal, una tensión urinaria, una deshidratación, ¿ya? Y una evisceración. También pueda realizar complicación de una infección. Complicaciones
decir que todas estas se van a y pueden presentar en un solo paciente, sino que cualquier se pueden presentar dentro de este postoperatorio inmediato, ¿ya? Entonces, muy importante es, ¿no es cierto?, que la enfermera realice la valoración ya en este postoperatorio, que ya lo hemos denominado inmediato y inmediato. Donde se realiza dentro del quirófano, una sala de recuperación, y el inmediato ya es, ¿no es cierto?, ya que también es seguimiento por enfermería, por el cirujano, y no así por lo que corresponde a anestesiología. Hasta aquí, ¿hay alguna consulta, alguna duda? Hemos concluido con esto lo que nos resta. Hemos avanzado hoy, se va a subir a la diapositiva, ¿ya? Porque no les podía, ¿ya? Porque si no, ahorita de los 50 alumnos, serán 52, de los 50 alumnos, decir, ya lo tengo el tema, ya, ¿para qué voy a entrar? Mejor me voy, ¿ya? Entonces, si no hay alguna consulta, alguna duda que tenga, no hay consultas, si no hay dudas, sí, dígame, Ángel. ¿O quién me ha hablado? Sí. ¿Sí? No, que en el inmediato, ¿no es cierto? Y egresos solamente se hacen de enteral, porque el paciente no está recibiendo nada por vía oral. Ya en un postoperatorio, no sé, pues el mediato, ya, mayormente se hace, todos los días se hace un control, se le dice al paciente, ¿ha ido al baño? Sí. Vamos a hacer, cuando nosotros lo estamos haciendo de vía parenteral, ¿no es cierto? El control registro solamente se hace ya de lo que el balance hidroelectrolítico se hace líquidos que reciben por vía parenteral, eso es, ¿ya? Pero eso se hace en el postoperatorio inmediato y en el mediato si es que el médico requiere, pero normal, estrictamente hace un control de líquidos y electrolíticos parenteral. Ese se registra. Normalmente, cuando ustedes hacen un reporte de enfermería del paciente internado, al finalizar dicen, diuresis, catarsis. Ahí también estamos haciendo control de hidroelectrolíticos. No, sino control de eliminar, que va a ser a través de la catarsis y de la diuresis, porque no puede estar, como les decía, mucho tiempo. Si está recibiendo una dieta, no presentar una deposición, ¿no es cierto? O no puede estar dos, ¿ya? Porque también se hace, de acuerdo a lo que se entrega, dice 250 ml tiene vasos ha tomado, 4 vasos, entonces ¿cuánto hace? Entonces también se hace un balance, ¿ya? He contado su pregunta, Ángela. ¿Quién más quería hacer consulta? ¿Janet? Dice, disculpe, si cuando el y ha miccionado, le cambia la pijama, pero ya no se le realiza el confort, eso de le cambia la pijama. ¿Cuál? ¿En qué? En el postoperatorio de operación. Estamos hablando del postoperatorio inmediato y el postoperatorio inmediato. Sería en el inmediato, entonces. Yeah. Porque vi que, digamos, el paciente amiccionado se le ha hecho una cirugía, era en traumatología, y antes de los amiccionados estaba mojado y solo le cambia correcto, ¿verdad?
Ya, se instala en el postoperatorio inmediato. Ya, la consulta va, hay que hacerle el confort, ¿me dice? Sí, le hacen, cambiamos la pijama para evitar el hipotermia. Bueno, al paciente hay que hacerle el confort a diario, ¿no? Si en el caso del paciente no pueda hacer realizar un aseo de manera, no se está levantando, le hacen la unidad, le hace el aseo. En realidad, todos los días se hace el confort, se hace el cambio de pijama, de bata, ¿no es cierto? En el caso de acompañar, o sea, quiere decir que el paciente está haciendo, es dependiente de los cuidados, ¿sí? Pero normalmente ustedes están viendo que sin complicación, ¿ya? A ver, postoperatorio con complicación. Y sin complicación, el paciente a las 24 horas, el paciente ya tiene que deambular. O sea, ya el paciente ya no tiene que no cambiemos la bata, que se pueda ir a asear, no depende de enfermería, ¿ya? Pero si el postoperatorio inmediato con complicación no pueda él realizar de manera, ¿qué le digo?, propia o personal, hacerse los cuidados, entonces todos los días tiene que hacerle los cuidados del cambio de pañal, del aseo. Eso si es que el paciente ha tenido una cirugía. ¿Ya? El paciente todos los días se hace un confort, ¿ya? Pero en este caso estamos, por eso le digo, hay que saber operado inmediato, porque en el inmediato el paciente depende. Todas las acciones que vaya a hacerse con el paciente depende del paciente, no se puede hacer. A diferencia del postoperatorio, puede ser con complicación o sin complicación. Es decir, si el paciente tiene una cirugía, bueno, el paciente depender de la enfermera para hacerle todo el confort, en el caso de los, es un postoperatorio inmediato, normal, ¿no? Deambula, el paciente ya solamente nosotros nos hacemos el confort de la unidad y el confort pues de cambiar todo el día. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna duda? Si no tenemos, estamos concluyendo, hasta aquí es el examen, ¿ya? Vean la guía, apóyense en diapositivas. Bueno, yo voy a subir, ya recién en la noche voy a subir, una tarde con bastante actividad planificada, entonces en la noche yo voy a subir las diapositivas respecto a lo de hoy, hasta aquí, hasta hoy, tanto la unidad 1 como 2 es el examen, ¿ya? De éxito, revisa la plataforma, estas palabras que metabólicas, hemólisis, broncoaspiración, lo que corresponde a un caso, ¿no es cierto? Es que hemos visto de que puedan, y bueno, también si ustedes ven palabras que no entiendan y que quieran hacer la lectura, también pueden ir, ¿ya? Pero se presenta un día antes del examen o al examen, ¿ya? No es un trabajo el que quiera, cuidado que digan, tengo que hacerlo, o no he estudiado 5 o 10 palabras que les estoy informando, va a ayudar a ustedes para que puedan hacer la lectura del examen. Lectura de los temas, investigación, porque esto es investigar. Lo que me ha dicho no estaba en la guía o no está en el texto, se llama todo lo que ustedes van a realizar conmigo también, lo que es la investigación, acción, docente y estudiante, la complementación. No esperen todo, no sé, mascadita de glutir, ¿no? Entonces, no como los pollitos, ¿no? Tenemos que darle bien menudito, chiquitito para que ellos lo traigan. Entonces, los facilitos no. Eso es la formación
evaluación no solamente va a depender del docente, sino que también depende del alumno, ya la investigación. El examen van a estar realizando esta semana el Classroom. Voy a estar ahí. Vuelvo a recalcar, para mí el WhatsApp es solamente que yo les voy a enviar. Si hay alguna duda, háganmela saber, o también estamos en el Classroom, ¿no? Eso es la comunicación oficial que podamos tener entre docentes. ¿Ya? Y bueno, también llamarme para que yo en su momento no les pueda contestar, pero con ustedes, ¿ya? No se queden con dudas, pero no me digan, le hago una alumna del segundo C, o cuántos, 60 y tantos alumnos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en ese sentido. Nos preparamos, estudien, éxito para sus exámenes, los que les toca, y conmigo, obviamente, lo mejor de los éxitos, y bueno, no se estresen, adelanten, y por favor lean, o sea, no es el examen o una noche antes del examen, porque obviamente no les va a ir muy bien, ¿ya? Cuidado, no entendíamos, es que estaba difícil, o es que estaba el tema en la guía, o no, simplemente leen, estudien y no tengan las cosas a última hora, ¿ya? Bueno, con eso nos vemos para el día del examen. Yo sé que les va a ir muy bien, eso confío en todos ustedes, ¿ya? Si no hay más nada que conversar, que tengan buen día, el resto de jornada, mucho. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Chao, chao. Dice. Chao, chao. Chao. Adiós. Liz. Hasta luego, Lisen. Chao, Rosemary. ¿Quién es? Lice, yo estaba en todas las... Ah, muy bien. ¿Quién me quiere preguntar? Ya. Sí, mami, estás en lo correcto. Sí, no se aplica esa escala. Ahí, sí, en general se aplica en raquidia como la anestesia general, se aplica lo que digo, la valoración del dolor, ¿ya? Por ejemplo, en una que dentro de la anestesia general, en la acción Glasgow no se puede, se tiene que hacer ahí, pero no una cirugía que ha sido solamente raquidia, ¿no es cierto? No sé, ¿para qué? Si el paciente no ha dormido, entonces no necesariamente tenemos que hacer del Glasgow, pero sí una valoración de dolor. ¿Por qué? Bueno, chao chicos, que les vaya bien. Tengan un Hasta buen luego, día. Lice. Adiós, Talía. Hasta luego, Lice.